Bienvenida, Denise Dresser. Muchas felicidades por tu presentación que has tenido, no solamente en la FIL de Guadalajara, de tu más reciente libro, sino también, pues, presentaciones que has tenido en prácticamente todos los medios que están cubriendo esta reciente entrega que yo ya tengo aquí en mis manos. He podido leer un poco de tu más reciente libro que se titula ¿Qué sigue? 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo. Uf, vaya tema, vaya momento, pero sobre todo vaya contenido. Y es que, Denise, estamos frente a tu libro de alguna manera más biográfico, más íntimo, de lo que yo he leído de ti, que de alguna manera digo, bueno, combinas las anécdotas personales con lo que ha pasado en el país en los últimos tiempos y particularmente en el sexenio de López Obrador. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Lo escribí a borbotones con un sentido de enorme urgencia frente a lo que claramente es una erosión democrática en el país, una militarización galopante, un presidente que fue electo por la vía democrática con muchos votos, incluyendo el mío, y que ha traicionado gran parte de las promesas y de aquello que ofreció en la campaña, que era básicamente corregir el rumbo de la transición democrática, que se había diluido, que se había trastocado. Jamás hizo campaña diciendo que iba a destruir al INE o Mm. acabar con el Poder Judicial o militarizar al país. Y ante eso que está ocurriendo en México y también en el resto del mundo, porque yo soy politóloga entrenada como comparativista, empecé a darme cuenta que en el salón de clases hablábamos de fenómenos de erosión democrática en Estados Unidos, en Argentina, en Polonia, en Turquía, y cómo Andrés Manuel López Obrador parecía estar siguiendo un guión internacional, ni siquiera un Ujú. guión original, sino uno muy parecido a presidentes democráticamente electos que luego abusan de las instituciones bajo su control para eliminar la democracia y quedarse en el poder. Aquí no estoy argumentando que López Obrador vaya a quedarse en la presidencia, pero ha tratado de amarrar a la 4T vía una serie de cambios que nunca hubiéramos anticipado, que ponen en riesgo muchas de las conquistas generacionales por las que yo luché. Yo soy de las que marchó para que hubiera una autoridad electoral independiente, protestó contra el fraude del 88, apoyó la creación del INAI, y al ver que ahora tenemos un presidente que se dice a sí mismo de izquierda, progresista, democrático, pero que atenta contra toda una serie de derechos que nos costó mucho trabajo conseguir, y también que trata de desmantelar toda una serie de contrapesos que fueron construidos en los 80s, en los 90s, en los 2000s, precisamente para que ya no volviéramos a tener un tlatuani o una tlatuani omnipotente, porque eso siempre ha acabado mal en la historia de nuestro país, ha llevado a crisis, ha llevado a irresponsabilidad financiera, ha llevado al atropello de los disidentes, de los derechos de los disidentes y los críticos. Sentí que estaba viviendo un déjà vu, de esto ya lo viví, y que había demasiados desmemoriados en el país que no se acordaban o no habían vivido, como mis alumnos, lo que fue esa era del partido hegemónico, y que debíamos aprender lecciones y compararnos con lo que está sucediendo en otras latitudes para empezar a sonar las señales de alerta, encender los focos rojos. De ahí Sí. nació el... Pues lo interesante es de que a lo largo de 268 páginas, donde además hay unas infografías fantásticas que nos permiten dimensionar a través de la numeralia los desaparecidos, las madres buscadoras y comparar un sexenio con otro, lo interesante es de que a lo largo de las páginas uno va viendo, pues de alguna manera, un gobierno de contradicciones y lo reseñas muy bien. O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia gracias al INE, pero busca dinamitar toda institución democrática. Promete el fin de la guerra, pero deja un país más violento, más militarizado y más inseguro. Anuncia el fin de la corrupción, pero persiste la impunidad en el saqueo. Ofrece el fin del capitalismo de cuates, pero genera un contubernio entre sus élites políticas y económicas. Y aquí es inevitable que tú nos permitas responder la pregunta que lleva por título tu libro. ¿Qué sigue? Sí, porque no es solo un libro crítico más de los, de los muchos que ya existen
existen sobre el López Obradorismo. Aquí hay una revisión, una especie de cartografía o de mapeo de lo que ha sido el sexenio, pero también instrucciones sobre qué hacer, y cada una de las aproximaciones, cada uno de los capítulos donde analizo al sexenio desde diferentes aristas, es para sacudir a ciudadanos que han sido ya sea cómplices, seducidos, han mantenido silencio o se han mantenido al margen de lo que está ocurriendo en el país. Y es demasiado grave como para simplemente dejar pasar, dejar hacer. Lo que estoy tratando de lograr con este libro es que al menos alguno de los lectores siga estas instrucciones, y cada capítulo tiene uno. No seas porrista, no te dejes Sí. seducir, detecta la propaganda, instituciones sí, imposiciones no, siempre feminista, nunca machista, porque tú comenzaste la entrevista diciendo, es un libro muy personal. Sí, porque describo, junto con lo que ha ocurrido en el sexenio, cómo lo he vivido yo, como analista, como crítica, como mujer, eh, Como activista, Denise, porque como yo creo que en este libro activista. te vemos más activista que nunca, ¿eh? Sí, y como a raíz de eso he sido mencionada 117 veces en la mañanera por un presidente que distorsiona mi biografía, que me llama derechista, conservadora, panista, neoliberal, que no quiere perder sus privilegios. Y describo cómo ha sido, por ejemplo, ir a la mañanera y después la embestida por parte de los bots y los trolls, ser sacada del Zócalo por Sí, morenistas moribundos cuando yo estaba marchando contra la militarización junto con las madres de los desaparecidos. Eh, por ejemplo, el hecho de que estoy litigando contra el presidente precisamente por un abuso de poder, que es esa mañanera en la cual él descalifica y difama. O sea, él puede criticarme, puede decir que le parezco, no, yo qué sé, fea, vieja. Lo que no puede hacer es difamarme, como lo ha hecho, y se está procesando este litigio dentro del Poder Judicial. Uh, y quiero transmitir que en ningún otro sexenio, aun siendo consistentemente crítica, porque personas como tú que conocen mi biografía, que llevan años entrevistándome, saben que este no es el primer gobierno que critico, que de hecho he criticado a los anteriores sabiendo que si no corregían, íbamos a acabar en un escenario como este, claro. en el cual gran parte de la población se vuelca en favor de un Salvador al cual aman, al cual le tienen fe, al cual le tienen esperanza, y están dispuestos a cerrar los ojos ante la erosión de múltiples derechos. Y el libro está lleno de datos y quiere hacer un ejercicio de memoria, quiere que recordemos que México fue uno de los países que peor lidió con la pandemia. En México hubo más de 800,000 muertes en exceso por un presidente que no creía en la ciencia, que no usaba el cubrebocas. Uno de los capítulos se llama Con la ciencia todo, con la charlatanería nada. Hablo también de lo que ha sucedido en el sector salud, aún reconociendo los logros de el incremento en el salario mínimo, la disminución de la pobreza extrema, pero también ha sido un sexenio de arrebato de derechos de salud a 30 millones de mexicanos que ahora no tienen la cobertura que antes les proveía un seguro popular precario, con muchos problemas, pero tenían acceso a él. O lo que ha sucedido en el ámbito de la educación, o incluso lo que ha sucedido con los oligarcas, porque este es un sexenio donde el presidente se vanagloria de haber encarado a los privilegiados, de haberle puesto un alto a los saqueadores. Pero tengo dos capítulos en el libro que dicen, con los oligarcas ni a la esquina, y di no a los nuevos saqueadores, porque resulta ser que los oligarcas son los mismos de siempre, están en su consejo asesor empresarial. Con Claro. Carlos Slim viaja a inaugurar tramos del Tren Maya, le quitó el aeropuerto, pero lo ha beneficiado con múltiples contratos y concesiones. Y el presidente tiene razón, México fue un país saqueado. El problema es que el saqueo continúa y que Sí. incorpora ahora a miembros de su nueva élite, a los amigos de sus hijos, a personas que antes no formaban parte de la élite del poder, que ahora lo hacen. De hecho, el término que más
repito en el libro y me di cuenta cuando lo grabé, porque hice la versión en audio con mi propia voz. Eso te iba a preguntar, porque está la versión impresa, está la versión de ebook y además está el audiolibro. Y la El audiolibro, sorpresa y la sí, cereza del pastel es que tú narras tu propia historia sí. o tu propio libro. Yo me aventé las 12 horas de grabación, que fue un trabajo intenso, pero quería que tuviera mi propia voz. De ahí la importancia de transmitir el sentido de urgencia Sí. y de darle la entonación precisa a cada palabra, a cada Y ahí instrucción. es donde te diste cuenta de que la palabra que más se repetía, ¿cuál era? Adjudicación directa. Ay, qué No es raro. nada sexy, que no va Sí, a generar miles de lectores, pero quiero explicar por qué. En el sexenio de Peña Nieto descubrimos que gran parte de la corrupción se daba vía estas adjudicaciones directas, que son la entrega gubernamental de contratos a amigos, a cuates, sin hacer una licitación pública abierta, competitiva. Y esa es una forma de crear y reforzar el capitalismo de cuates. En este sexenio ha habido más adjudicaciones directas que en cualquiera de los anteriores. Entonces estamos viendo cómo se da esta corrupción en lo oscurito sin que tengamos acceso a esos contratos, porque gran parte de los que forman la nueva élite del poder son militares, Beto. O sea, se ha dado en este país una militarización que empezó con Calderón, se profundizó con Peña Nieto, pero ahora se está creando una especie de gobierno paralelo, sí, sin rendición de cuentas, sin controles civiles, militares ya a cargo del espacio aéreo, de los aeropuertos, de las aduanas, de múltiples áreas neurálgicas de la claro. gobernanza y de las decisiones económicas del país, y se han reclasificado sus actividades como de seguridad nacional, y eso entraña que no estén sometidas esas actividades a la ley de transparencia. Claro. Ahora, Entonces, se en está algún, construyendo sí, pues un sí, enorme muro de opacidad. Y yo lo que digo en el libro es, a ver, seamos congruentes. El último capítulo del libro se llama Demócrata congruente se une al contingente, porque hay una gran cantidad de personas, analistas, intelectuales, ciudadanos, incluso a colegas míos que menciono por nombre, seducidos por este autoritarismo revivido y que le permiten a López Obrador hacer cosas que jamás le hubieran permitido a un presidente anterior, como la militarización ahora reclasificada como pacificación. sí, es que eso te quiero preguntar, porque en algún momento de tus presentaciones has dicho que no hay ningún caso de éxito en ningún país en donde los militares que se les haya otorgado tanto poder haya terminado bien. O sea, también como internacionalista tienes el pulso político a nivel internacional y dices, Y la historia, o sea, yo estoy pidiendo aquí que hagan un ejercicio comparativo e histórico. No hay un solo país de América Latina en los setentas que haya empoderado a sus ejércitos, que no haya terminado en una dictadura militar. claro, claro. No hay países democráticos donde el ejército está a cargo del espacio aéreo. Nos estamos empezando a asemejar a Siria, Arabia Saudita, a Yemen, a países que no quisiéramos voluntariamente. Creo que si la gente estuviera consciente, Claro. no diría, ese es mi ejemplo de país, yo quiero ser como Arabia Saudita. Me encanta este otro término que utilizas en tu libro y dices el amloñol. ¿Lo pronuncié bien? Habloañol. Amloañol. Es ¿De qué un va ese nuevo término? Es una nueva lengua. Es el presidente resignificando conceptos básicos, pero dándoles el significado que a él le gusta. Sí, Militarización ahora significa pacificación. Democracia significa la voluntad del pueblo interpretada por él. Contrapeso es obstáculo. Transparencia es esa vieja exigencia neoliberal que no le servía a nadie. Entonces, esta resignificación de conceptos básicos ha llevado a que muchos se crean esa propaganda, que crean que la democracia no es contrapesos, rendición de cuentas, división de poderes, sino que crean, es lo que dice el presidente, él ya interpretó la voluntad del pueblo, ya nos da la voz a nosotros, cuando el pueblo de México es
plural, diverso, con muchas afiliaciones políticas, heterogéneo, y no se resume a la voz de un solo presidente. Esa realidad ya la vivimos Claro. y así nos fue. Para quienes no sobrevivieron a Echeverría, a López Portillo, a Carlos Salinas, por cierto, inmensamente popular. Ahora que me dicen, Denise, es que este presidente es muy popular, es muy apoyado, hay que darle la razón. Pues Carlos Salinas salió del gobierno con 78% de aprobación, más que Andrés Manuel López Obrador, y así nos fue 16 días después, cuando se desató una devaluación brutal de la moneda y una crisis económica de la que nos tomó mucho tiempo recuperarnos. Entonces, no confundamos popularidad con gobernabilidad. Si yo tuviera una mañanera diaria financiada con recursos públicos, una enorme pantalla donde trajera a todos los miembros del gobierno, te aseguro que en 3 meses yo también sería más popular que Taylor Swift. O sea, la mañanera se ha convertido en un medio público de Claro. diseminación diaria de propaganda. Denise Dresser, ¿tú has perdido amigas feministas antes de este libro y después de este libro? No tanto antes, porque creo que en los 30 años antes estábamos todas paradas del mismo lado, contra el patriarcado, en favor de la equidad, contra la militarización que afecta sobre todo a las mujeres. Cuando tú ves marchando a las madres de los desaparecidos, son sus madres, porque los desaparecidos son hijos desaparecidos por el crimen organizado o por la Guardia Nacional. Y en este sexenio, ¿qué ha ocurrido? El primer sexenio en el que yo como feminista he marchado cada 8 de marzo, gaseada, perseguida, desacreditada desde Palacio Nacional junto con miles de mujeres más, y el presidente detrás de estas enormes vallas de metal, desacreditándonos, diciendo fake feministas, son títeres que las mueve la derecha conservadora. Veo tristemente a feministas que menciono en el libro, como Sabina Berman, que han dejado atrás su feminismo en aras de apoyar acríticamente lo que dice el presidente. Veo a una Claudia Sheinbaum que antes estaba de nuestro lado y que ahora es la primera que gasea, desacredita. En una entrevista con El País dijo que el feminismo no era el tema, que el tema era el combate contra la corrupción. Y este ha sido un sexenio tóxico para las mujeres, Beto. Tóxico en cuanto a los recortes presupuestales justificados por la austeridad republicana, a números programas de género, recortes al Instituto Nacional para las Mujeres, el aumento en los feminicidios, ya la clausura total de la Comisión Nacional de Búsqueda, la eliminación de las estancias infantiles, la eliminación de la escuela de tiempo completo, la eliminación de los refugios para mujeres víctimas de violencia. Es un gobierno que se dice feminista, pero en los hechos y con los datos, el libro está lleno de datos para que se constate lo que yo digo, y muchos de esos datos son datos del propio gobierno, datos que el presidente mismo desconoce. El libro termina con un apéndice, lo llamo el apéndice para aprender, y una lista Sí. de libros para recordar nuestra historia, para entender la erosión democrática a nivel global, y tiene una lista de organizaciones de la sociedad civil donde uno puede encontrar datos sobre temas de salud, sobre temas de educación, sobre temas de violencia, temas de género, datos verificables, constatables, y una numeralia del dolor para quienes dicen es que somos diferentes. Pues ahí está el mapa con cada una de las masacres, los lugares donde han desaparecido mujeres, donde no se han resuelto crímenes. Ahí sigue la herida abierta de Ayotzinapa, y hay que entender esa numeralia para constatar cómo no cambiamos, cómo quizá el partido en el poder cambia de siglas, cambia de nombre, cambia de colores, pero tiene una pretensión hegemónica, tiene una pretensión de desmantelar contrapesos, tiene una pretensión de control, de centralización del poder, y algo mucho más perverso que gobiernos priistas anteriores, por ejemplo, que es la militarización. Y como explico en el libro, ha habido una correlación entre sacar a los militares a la calle y el aumento de la violencia en este país.
¿Qué tenemos de neoliberales en este sexenio que siempre se está tratando de deslindar del neoliberalismo y lo tacha como un estigma, como, casi como un Pero demonio viviente? eso es una frase perfecta del AMLOañol, ¿no? Neoliberal para el presidente significa todo eso que no le gusta. Cualquier cosa que le estorba, que es un contrapeso, que es una institución creada para contener su poder, la llama neoliberal. Aunque él en realidad ha sido muy neoliberal en el manejo de su política económica. Por Tan es ejemplo, así, tan es así que es el de los pocos gobiernos en el mundo que durante la pandemia no se quiso endeudar porque no quería proveerle dinero a los pobres para que se quedaran en su casa. Y por eso tantos cientos de miles de mexicanos y mexicanas pobres murieron en la pandemia. Ahora, en el último tramo del sexenio, el gobierno sí se endeuda, pero se endeuda para pagar las transferencias sociales en época electoral. No se endeudó para salvar vidas, sí se endeuda para ganar elecciones. Y esa famosa austeridad republicana es de lo más neoliberal que existe. Es mandarle dinero a los pobres, a los adultos mayores, cosa que yo sí apruebo, pero gran parte de las transferencias se aplauden, pero no se ve que se les está quitando a esas poblaciones vulnerables derechos que antes tenían, como el derecho de ir al seguro popular si te daba cáncer, el derecho a medicamentos. O sea, ha habido recortes brutales en salud, en educación, que van a tener costos generacionales. Entonces, esa austeridad republicana que ha encogido al Estado, que le ha cortado las manos y los pies y el tronco a ese elefante reumático, como llamaba López Obrador al Estado, pues lo va a dejar varado durante muchos años y los costos se van a apreciar tan solo en el futuro, Beto. casi estamos llegando a la recta final, no porque yo quiera, sino porque así la plataforma lo dice. Sin embargo, hay dos cosas que yo quiero destacar. Y la primera es de que en la FIL de Guadalajara señalaste en la presentación de tu libro que las regalías por las ventas de este libro serían donadas a becas para mujeres con el fin de que puedan estudiar ciencia política. ¿Esto sigue vigente y cómo funciona? Sí, por supuesto, sí, es una beca que estoy creando, la beca Dresser, para que haya pues un legado de mi apellido que termina conmigo porque soy hija única y mis hijos tienen mi apellido pero con un guión. El objetivo es que las regalías financien esta beca, que además será financiada cuando yo me muera con lo que quede en mis cuentas, para que mujeres estudien ciencia política, porque no vamos a poder cambiar al país si no entendemos sus problemas. Y eso requiere muchas más mujeres estudiando sobre lo que significa democracia, defendiendo contrapesos, explicando la división de poderes. Creo que parte del éxito de López Obrador y la manera en la cual ha logrado ser popular aún desmantelando la democracia es porque no hicimos pedagogía democrática en los últimos 30 años. No le enseñamos a la población por qué es importante tener contrapesos, por qué necesitas un poder judicial independiente, por qué es importante que exista una Comisión Federal de Competencia para contener la rapacidad de los oligarcas. Este libro intenta ser un ejercicio de pedagogía democrática, quizá tardío, pero voy a hacer una gira por todo el país. Hoy estoy en Monterrey, luego estaré en Morelia, luego estaré en Mérida, en fin, donde me inviten para hablar sobre por qué el país está en riesgo y por qué tú, ciudadano o ciudadana, debes impedir que lo que está ocurriendo nos lleve a una regresión al lugar de donde venimos, del que muchos no se acuerdan o no vivieron. Denise, ¿cómo haces para que esta indignación no te amargue, no te histerice, no te drene, no se somatice? Eh, yo vivo en la indignación permanente, pero lo que me salva, creo que de la amargura, son los afectos. Son personas como tú, son quienes me acompañan, son otros periodistas críticos, son mis alumnos que me salvan todos los martes y los jueves en el aula, confrontándome, obligándome a explicar con más claridad.
Mis perros, Frijol y Sol, que para ellos no soy una politóloga, no soy una crítica, soy la persona con la cual se acurrucan en las noches. Entonces, si uno va haciendo esta acumulación de afectos, pues te levantas por la mañana con la capacidad de responder la pregunta, ¿y qué hiciste hoy por tu país? Estoy viendo que en la dedicatoria de este libro, que además ya está a la venta en todas las librerías y en todas las plataformas, hay una dedicatoria que dice para el dueño de Oscar. ¿Quién es Oscar y quién es el dueño? Ese es un misterio que tendrán que extrañar mis biógrafos, si es que hay alguno. Y eso te quiero preguntar, ¿has pensado en tu autobiografía? Porque esto ya Tengo, tiene algunas anécdotas y tiene mucho biográfico, sí, sin embargo, una biografía completa. sí, tengo pensado, como nos enseñó Shakira, que uno ya no tiene que llorar, sino facturar. Estoy pensando cómo comercializar mi divorcio. Entonces tengo pensado todo un libro sobre ese trauma que viví, que ojalá sea ilustrativo para muchas mujeres para que aprendan cómo defenderse y cómo ser más fuertes. Muy bien, pues Denise Dresser, muchas felicidades por esta entrega reciente. Yo al menos tengo 5 libros tuyos. ¿Este cuál será? ¿Qué número será? Y ya no me acuerdo honestamente, pero Pero creo que mira, yo recuerdo que desde Gritos y Susurros, que por ahí sí, anda en mi biblioteca, tanto el sí. tomo uno como el tomo 2, he estado siguiendo tu trayectoria y tu trabajo, y pues esta entrega, insisto, es indispensable. A mí me gusta cuando dices que es un libro urgente y necesario. Así con esas palabras me quedo. Mucho éxito y desde luego agradecemos no solo tu análisis, sino también tu sentido del humor. Muchísimas gracias, Denise Dresser. No, y yo te agradezco el interés en mi trayectoria. Ya llevas 20 años entrevistándome y puedes constatar que he sido uniformemente crítica. Desde luego que sí. Gracias, Denise Dresser, y mucho Muchas éxito. gracias. Hasta Saludos. Buen día. pronto. Gracias.